Muy buenos días, mis amados hermanos. Amén. Qué bueno que el Señor nos permite una vez más poder congregarnos en su casa de oración después de una semana que muchos no nos vemos, pero Dios nos permite cada primer día de la semana. Este primer día de la semana el Señor lo estableció porque con su resurrección abrazó a toda la humanidad para congregarnos y darle gloria y honra tal como lo estamos haciendo, cantando, adorando a nuestro Dios. Aleluya, gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio. Nos vamos a Josué capítulo 23 y 24. Josué, uno de los libros históricos. Estamos aprendiendo cómo el Señor levanta a Josué, que él vivió muy cerca de Moisés, y Dios le da esa bendición a él para que pueda acompañarle durante ese tiempo camino a Canaán a Moisés. Pero Moisés ya no está, él ya terminó su tiempo de existencia y ahora es Josué. Pero Josué también ya está anciano. Josué también ya está anciano y él también tiene que dejar la posta a otras personas. Nos vamos a Josué, vamos a leer la palabra del Señor, capítulo 23, verso 1 al 13. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por nuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para nuestras tribus estas naciones. Así las destruirás como las que queden desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Verso 6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclináis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta ahora, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Verso 11. Guarda pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartaréis, os uniréis a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellas matrimonios, mezclándonos con ellas y ellas con vosotros, saber que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo de tropiezo, por azote para nuestros costados y por espinas para nuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar, ahí sentaditos, inclinamos nuestros rostros
Amado Señor, digno de toda gloria, hacedor de maravillas, aquí estamos, Señor, en obediencia a tu palabra. Eres tú mismo que nos hablas y nos dices, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien congregarnos porque ese día glorioso llegará. Y qué dichoso, qué privilegio, Señor, estar siempre en tu presencia. Muchas gracias, Señor, por mis hermanos, por algunas familias que nos han visitado. También, Señor, por las redes sociales oramos por aquellas personas que siempre se conectan, Señor, por estos medios, para que podamos juntos, Señor, glorificar tu santo nombre, honrarte, porque tú eres el Señor de los señores, eres el Señor de tu iglesia. Seas tú ministrándonos, seas tú usando, Señor, mi vida como instrumento para tu gloria, Señor. Seas tú fluyendo y cada corazón de tus hijos y nuestros amigos puedan atesorar lo que tú tienes para ellos. Muchas gracias, Señor. Toma tú el control de principio a fin este tiempo que lo estamos dedicando para ti, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a nuestro Dios. Bien, amados hermanos, los que hemos estado estudiando desde el capítulo 1, 2, 3 y así hemos visto cómo nuestro Dios, a pesar de las infidelidades de su pueblo, Él siempre honraba a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él juró por sí mismo de bendecir a su pueblo Israel. Él jamás, a pesar de los muchos idólatras que se contagiaron con el pueblo de Israel, pero Dios cumple su fidelidad. Y por eso en esta mañana queremos ya terminar este libro, porque vemos muchas hazañas, muchas conquistas. Dios bendijo a Josué y ya es el tiempo que él tiene que también dejar, hermanos, esta tierra, esta vida, y él hace un llamado a sus ancianos, tal como hemos leído la palabra del Señor. Entonces vamos a tratar de memorizar el verso 14 del capítulo 24 de Josué. Verso 14, si me baja un poquito el volumen, parece mucho volumen, rebota mucho yo me estoy rebotando mucho las palabras, un poquito baje por favor. Josué capítulo 24, verso 14. Vamos a repetir este verso todos juntos. Ahora pues, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Una vez más, ahora pues, temer a Jehová y servirle con integridad y verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servir a Jehová. Amén. Eso esperamos que durante la semana usted su tiempo pueda repasarlo y tratar de memorizarlo, para así que la palabra pueda, hermanos, remar en nuestras vidas durante esta semana última que estamos ya terminando el mes de noviembre. Bien, amados hermanos, como introducción he traído un pensamiento para todos ustedes donde nos dice que es muy valioso compartir testimonios de cómo Dios nos ha bendecido, nos ayuda a confiar más en Él ahora y en el futuro. Yo vuelvo a repetirlo, es muy valioso compartir testimonios de cómo Dios nos ha bendecido y nos ayuda a confiar más en Él ahora y en el futuro. ¿Cuánto decimos amén? Es necesario que nosotros demos testimonio de las grandes bendiciones que Dios ha hecho en nuestra vida. No podemos callar, no podemos nosotros andar silencio, sabiendo que tenemos una gran misión de dar a conocer las grandes bendiciones, la fidelidad de Dios en nuestra vida. Pero no solamente esta vida terrenal, sino también hay una bendición celestial. Usted puede leer en Efesios capítulo 1, el verso 3.
Ahí dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Nos está hablando Efesios 1:3, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Hemos sido elegidos, adoptados, comprados, perdonados y colmados de la voluntad de Dios. Todo eso que he mencionado está en este verso 3 al 8 del capítulo 1 de Efesios. Por lo tanto, hermano, no solamente la bendición tenemos materialmente, sino también espiritualmente. Gloria al Señor. Nuestra vida en el Señor, entonces Dios nos da así nuestro pan de cada día, pero algo más glorioso, dice la Escritura, a lo que ya hemos mencionado en Efesios, que sí, hermanos, Dios nos ha bendecido, como dice, con esas bendiciones espirituales, no solamente acá, sino también por la eternidad en Cristo el Señor. ¿Cuánto decimos amén? Apropiémonos de esto, hermano. Yo sé que sí, cada día nos da el pan necesario, el trabajo, pero hay algo mucho más importante, y eso lo que debemos rescatar en esta enseñanza, en esta mañana. Hay lugares celestiales, hermanos, las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Dice los versos que he mencionado: Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Hemos sido elegidos, adoptados, comprados, perdonados y colmados de la voluntad de nuestro Dios. Hemos recibido una herencia a través de Jesucristo. ¿Cuál es esa herencia? La vida eterna, hermanos. Esa herencia es la vida eterna. Todo lo que mencioné, hemos sido elegidos, perdonados, gracias damos al Señor. Hemos sido adoptados. Qué bendición es nuestro Dios. Todo eso, hermano, es la herencia espiritual que usted y yo lo tengo en el Señor. Ahora nos habla Josué. Él empezó toda su juventud viendo las grandes hazañas, cómo Dios bendecía a su pueblo Israel. Veía cómo esos milagros que obraba Dios a través de Moisés, todo eso. Y entonces cuando ya no está Moisés, ahora él toma la responsabilidad. Dios le dice a Josué: así como yo estuve con Moisés, también voy a estar contigo. Así que, pero esfuérzate y sé muy valiente. Ahora, como ya está anciano, llegó también la vejez, como a todos nos va a llegar, porque no podemos decir que no voy a avanzar. Llega, y ya Josué, en este capítulo 23, ya él se siente anciano. Ya él quiere dejar un legado a la congregación de Israel. Y dice el verso 1, nos vamos al capítulo como primer punto: misión cumplida, el servicio fiel de Josué. 23 de Josué, verso 1. Aconteció muchos días después que Jehová dio reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. Qué lindo, hermano, entender ahí en este verso 1 que Dios dice que dio reposo, dio descanso, dio paz al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Josué, a pesar de sus flaquezas y debilidades, él logró conquistar, él logró, hermanos, llevar a esa cúspide, a esa cumbre, al pueblo de Israel. Por eso que ahora gozaban de una inmensa paz. Había reposo en el pueblo de Israel. Pero también los años pasó ya por Josué. Es su preocupación de él. Dice la Escritura, como usted mismo lo está leyendo conmigo: dio reposo Jehová a Israel de todos sus enemigos alrededor de Josué, siendo ya viejo, avanzado en años. Aleluya. Dio reposo, dio descanso, dio paz Jehová Dios a todo el pueblo de Israel a través de este hombre llamado Josué. De igual manera usted y yo también, hermanos. Desde el momento que el Señor llegó a nuestra vida, yo estoy seguro que hubo un cambio radical en nuestros corazones. Quizás en algunos de una manera pauladamente, pero sí hay algo que hemos encontrado, esa paz que necesitábamos, hermano, porque vivíamos angustiados, se vivía totalmente, hermano, lejos de la voluntad de nuestro Dios. Pero cuando encontramos a Él, a Jesús, nuestro Señor y Salvador, empieza Él, hermanos,
a darnos su descanso, su reposo, su paz. Y no solo a nosotros, sino también nosotros, hermanos, para el resto de nuestras familias, de nuestros amigos, nuestros vecinos. Porque, hermanos, ese reposo, esa paz que da el Señor, como Él mismo lo dijo Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da, dijo nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, también nosotros contagiamos y hablamos del amor del Señor, que ellos también tengan esa paz. Gloria al Señor. ¿Cuándo lo hará usted? ¿Cuando ya sea anciano? ¿Cuando ya sea viejito? Como habla Josué. Yo creo que no. De acuerdo al tiempo que usted recibió al Señor, usted tiene que hablar del amor del Señor. Usted tiene que decirlo a sus colegas ahí en la universidad, nuestros jóvenes, en su taller, algunos que tienen su mecánica, sus empresas. Tenemos que nosotros dar a conocer esta paz que ya lo tenemos nosotros. Porque cuando el Señor llega a la casa, hay tranquilidad, hay paz, hay sosiego, hermanos. Hay lo que nunca hubo. Ahí hay un conversar entre la familia. Ya no están dándose las espaldas, sino al contrario, Jesucristo trae, hermano, la paz. Y todo eso, ¿por qué? Porque Él es el autor de la vida, Él es el autor de la paz para nuestras vidas. Pero los años vienen y tenemos que avanzar, que todos sean del Señor. Aleluya. Y vamos al segundo verso. Llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y le dijo: yo ya soy viejo, avanzado de años. ¿Qué vamos de este verso? Josué quiere ver reunidos por última vez a todo Israel. Él invoca, él llama, se siente ya, los años pueden haber pasado, y llama a todo el pueblo de Israel, llama a sus ancianos, llama a sus oficiales. ¿Para qué? Para hacer recordar lo que ellos deben continuar sirviendo a Jehová de los ejércitos. Ese es el propósito, hermanos, de la lección de esta mañana como enseñanza. Josué y la renovación del pacto es lo que estamos aprendiendo como tema de la enseñanza. Josué y la renovación del pacto. Entonces, en el versículo 2, Josué quiere verlos reunidos por última vez a todo Israel. Eso también hacemos nosotros. Hay muchos papás que ya están, hermanos, ya se sienten que ya no pueden más continuar por la edad, que están por los 90, algunos ya un poquito más. Así es que lo llama a sus hijos, llama allá a la familia, y comienza ellos también a decir, a recomendar cómo deben servir al Señor. Aleluya. Josué solamente duró 110 años, hermano, nada más. 110 años, es poquito. En la actualidad hay gente que dura mucho más que la que Josué. Nosotros conocemos a un anciano en Cerro de Pasco. ¿Cuántos años, amor? 120 años. Y todavía camina, todavía habla. Aunque ya, claro, ya la fisonomía ya se ha deteriorado, pero todavía está caminando. 120 años. Y así, hermanos, entonces Josué llama a sus ancianos, llama a Israel, a sus oficiales, y da a conocer lo siguiente. Vamos al verso 3. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por nuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. A su nombre. Jehová es el que pelea por vosotros. Vemos aquí la fidelidad de Dios por su pueblo. Vemos aquí la fidelidad de Dios también con nosotros, amados hermanos. Si yo preguntara en esta mañana, yo acá tengo una pregunta: ¿qué ha hecho Dios en su fidelidad por usted? ¿Qué ha hecho Dios en su fidelidad? No estoy hablando de usted, su fidelidad de usted. No, ¿qué ha hecho Dios? Dios, ¿qué ha hecho Él en su fidelidad por nosotros? ¿Qué ha hecho, hermano? Un ratito pensemos. ¿Qué ha hecho Dios en su fidelidad por nosotros? Usted ahí, un momento piense. Yo también lo estoy pensando. En su fidelidad, en el caso mío, me alcanzó en mi plena juventud y adolescencia, hermano. Estoy pensando. En su fidelidad, el Señor cambió el corazón de mis padres. En su fidelidad, Dios, hermano,
me dio una esposa que ustedes conocen, nuestros hijos, nuestros nietos, hay mucho, y usted también piensa así en estos momentos. Déle la gloria al Señor, porque Él siempre es fiel, aunque nosotros cometemos muchos errores, fallamos, pero Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En su fidelidad, Él, hermano, hasta ahora nos da la vida, la salud. Aleluya. En su fidelidad, nuestro Dios nos ha permitido pasar la pandemia, amados hermanos. Y eso demanda fidelidad también en nosotros. No podemos, hermanos, vivir así nomás. Josué, él, hermano, ve que dice el verso 3, vosotros habéis visto, le dice a sus ancianos, le dice a sus oficiales, ustedes habían visto cómo nuestro Dios en su fidelidad nos ha dado Jericó. Hemos visto cómo esos muros cayeron, esas murallas cayeron. Dios también su fidelidad, cuando alguien acogió lo que no correspondía, también fuimos derrotados, pero Dios en su fidelidad nos dio la victoria cuando Acán, él fue apedreado, sacado de Israel, y en su fidelidad Dios levanta una vez más, le dice, ese pueblito llamado Ai, esa ciudad, ahora pueden tomar posición en su fidelidad. Hermanos, aleluya. Josué, hemos visto, le dice, cuando estaban en plena guerra, cuando ya, hermanos, tenían que, dice que la tarde ya se venía, la tarde ya, pero en ese momento, hermano, Josué ora y en su fidelidad le dice, sol, detente, Gabón. Y el sol se detiene en su fidelidad. Dios siempre, hermanos, siempre con mayúscula, lo digo puntualmente, Él siempre es fiel. Él jamás se va a negar a sí mismo. En su fidelidad, Él sigue siendo el mismo, el ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En su fidelidad, aunque nosotros ya estemos por los años avanzados como Josué, pero Él permanece. Él es el autor de la vida. Él es el Señor de su iglesia. Él es el Señor que siempre peleará por vosotros, porque Él es un Dios, aleluya, un Dios de los ejércitos que jamás ha conocido derrota. Él siempre ha ido de conquista en conquista, porque su fidelidad, hermano, es para siempre. Aleluya. Y si usted está dudando, reprenda eso. Si usted está dudando por ahí, un poco incrédulo, usted diga, Señor, por favor, reprendo estos pensamientos que vienen a perturbarme. Señor, tú eres fiel y me agarro de ti, Señor. Y así vamos a comprender que Dios siempre es y será fiel, hermano. Aleluya. Entonces vemos así que en su fidelidad vemos Dios cuando le dice pues Josué al pueblo, versículo 3, vosotros habéis visto. Verso 4, he aquí, os he repartido por suerte en herencia para nuestras tribus estas naciones, así las destruirás como las que quedan. Mira lo que dice. O sea, no se conquistó todo, hermanos. Todavía había lugares que tenían que luchar, que tenían que conquistar. Este verso 4 nos dice así. Es verdad que gran parte de reinos habían ellos conquistado, pero faltaba más conquistar. Y por eso nos dice este verso 4, que como herencia para nuestras tribus repartió la tierra. Luego dice, estas naciones, así la destruirás como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se opone el sol. Nos está diciendo que había todavía lugares que conquistar. El versículo 5. Y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Una vez más, la fidelidad de Dios, hermano. Vosotros, dice este verso 5, en la frase última, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios ha dicho. A su nombre. Ahora nosotros, pasando a nuestro contexto actual, también nosotros tenemos que seguir conquistando. No podemos contentarnos con la membresía que tenemos.
Tenemos que seguir avanzando, conquistando, hermano, hablando del amor del Señor y ganando muchas almas, porque todavía hay almas que salvar, todavía hay personas que necesitan del amor del Señor. Tenemos que ir conquistando, hermano. No nos tengamos contentos, hermano, con lo que somos. Tenemos que avanzar en el nombre del Señor. Si ya tenemos 6 anexos, por lo menos próximo año, hermano, por la fe nos dé pasión y esa visión, por lo menos 2 anexos más o más puede ser, hermano, seguir conquistando, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros, amado hermano. Gente nueva. ¿Cuántos queremos tener gente nueva? Mira a su costado, ya nos conocemos la mayoría, pero yo quisiera gente nueva. Yo conozco aquí algunas hermanas que nos están visitando como gente nueva. Quisiéramos que pasemos de lo que ya tenemos, la membresía, hermanos, y los anexos deben continuar. Debemos continuar más, hermanos. Entonces recibieron herencia por sus conquistas. Cada tribu había mucho más que conquistar. Gloria. ¿Qué nos dice Isaías, hermanos? Capítulo 54 de Isaías. Lo que estamos hablando de conquistas. Isaías 54, el verso 2 y 3. Ensancha el sitio de tu tienda o cabaña, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Cuánto decimos amén? Extiende, dice, tus tiendas, tus estacas. No seas, dice bíblicamente, escasa. No nos quedemos con lo que ya tenemos. Tenemos que querer más, hermanos. Tenemos que tomar posición más en el nombre del Señor. Tenemos que continuar levantando mucho más la obra del Señor. Tenemos que continuar, hermanos, avanzando, porque eso es la voluntad del Señor. Este verso dice: ensancha el sitio de tu tienda. Ensanchemos, hermanos, mucho más. La gloria sea para el Señor. Aleluya. No solamente queremos anexos de 1 o 2 años, queremos ya iglesias, no anexos, sino iglesias, hermanos, que tengan su propio pastor como debe ser. No solamente líder, sino un pastor responsable. Gloria al Señor, aleluya. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Eso no es obra, aunque tengamos una proyección bonita, pero tenemos que orar como estamos haciendo, extender, hermano, nuestras estacas, no seamos escasos. A su nombre. Gloria a Jesús. Es lo que nos está diciendo este verso 2 y 3 de Isaías 54. No ser escaso ni limitado, sino extendernos y crecer. Ser una bendición para otros, compartiendo el amor y la gracia de Dios. Dígale, hermano, a su lado: extiende tu estaca. Extiende tu estaca, extiende tu tienda. Extiende, hermano, tu tienda. Gloria. Aleluya. Asamblea de Dios hemos entendido, hermanos, en estos últimos años, de poder iglesias ya algo céntrico. No más antes, hermano, las iglesias, hablando de Asamblea de Dios, siempre buscaban un rinconcito, buscaban siempre fuera de la ciudad, buscaban en el campo, o sea, lugares donde no. Conocemos una iglesia con mi esposa cuando éramos allá a cargo de la región, en Cusco, Apurima, Madre de Dios, estábamos trabajando. Por eso estoy mencionando, porque he pasado por eso, he visto templos. En uno de estos lugares de Andahuaylas, por ejemplo, en Uripa, había un bonito templo, lindísimo, hermano, pero tenía que pasarse un callejón. Un callejón se pasa y al fondo está el templo. No hay testimonio. Yo les dije: hermanos, ¿hasta cuándo? Ellos ya hicieron después un poquito. Pero, hermanos, tenemos que extender nuestra tienda. Y no solamente hablando de la obra de Dios, también de su negocio, hermano. De su trabajo, amado hermano. No sea usted quedarse con lo que tiene. Avance un poquito más. Sea un poco visionario en las cosas, amados hermanos. Si usted tiene una tienda, ora al Señor, para este año propóngase algo más. Porque Dios quiere que nosotros
tengamos más que lo suficiente para bendecir a los que no tienen, amados hermanos. ¿Cuánto lo creemos? No se quede con lo que no, ya, suficiente. Y eso muchas veces los ancianos tenemos ese pensamiento. Ya trabajé ya, pastor, que los jóvenes hagan evangelismo. Pastor, ya yo estoy ya anciano ya suficiente, que hagan. No, hermano, mientras tengamos vidas todavía somos como Josué, hermano. Aunque tengamos vida, seamos siempre victoriosos y avancemos, hermano, aunque estemos llenos de canas como su pastor. Aleluya. Pero por dentro, hermano, yo al Señor le pido, Señor, dame siempre tu poder, ese Espíritu Santo, esa unción fresca, que jamás me sienta ancianito, que jamás me sienta que ya no, al contrario, siempre ser vigoroso, ser siempre, hermano, con la palabra. Llegar el momento, sí, pero mientras tanto seguimos trabajando, extendiendo nuestra tienda, extendiendo, hermano, lo que el Señor nos ha bendecido. A su nombre. Si usted se propone un trabajo, un negocio, hágalo en el nombre del Señor, consultando al Señor, y Dios le proveerá a usted, amado hermano. Si usted tiene por ahí ya un autito que ya no está en las últimas ya, y usted, bueno, el Señor me ha dado para cambie, venda, y por fe, hermano, Dios quiere que nosotros disfrutemos lo que es para nuestra vida, amados hermanos. A su nombre. Demos un fuerte aplauso al Señor, hermano. Él quiere lo mejor para nosotros. Aleluya. Nos vamos al verso 6 de Josué capítulo 23. Verso 6. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones. Bueno, el 7, luego hablamos de esto. Dice, esforzaos, verso 6, pues mucho en guardar, hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Josué, él recuerda las palabras que Jehová habló con él. Eso está en el capítulo 1. Vamos a dar lectura. Josué capítulo 1, verso 7 y 8. Lo que dice así: solamente Jehová le dice, esfuérzate y sé valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ya no está Moisés, pero esfuérzate, sé valiente. Le dice, oh Señor, a la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué, hermano, está pensando lo que Jehová Dios le dijo al principio, al inicio. ¿Se acuerdan ustedes? Un novato, un aprendiz, como por ahí en su buen decir, no sé, dice un calechín, uno que recién está ahí, un moroquito que recién empieza. Él ahí asustado, Josué. Por eso Jehová le dice, es verdad, Moisés ya no está contigo, pero yo estoy contigo, le dice Jehová a Josué. Esfuérzase, sé valiente, no temas. Y eso repite esto, hermano, lo que él recuerda las promesas de Jehová su Dios, repite al pueblo de Israel cuando ya él es anciano. Eso es lo que entendemos acá, que el pueblo de Israel, verso 6, debe esforzarse de guardar la palabra de Dios, de meditar la palabra de Dios. Y también nosotros, en nuestro contexto actual, hermano, tenemos que ser, hermanos, estudiantes de la Biblia. Tenemos que sacar tiempo para estudiar. Tenemos que nosotros preocuparnos, hermano, de crecer espiritualmente, de madurar espiritualmente. Que mire, ya estamos a punto de finalizar este año, ya nos viene el 2026. Usted propóngase en su corazón orando al Señor, que será diferente. Será usted una persona que estudie la palabra individualmente, y así de esa manera, hermano, como Josué, usted va a dar, va a declarar, va a decir a sus amigos, la familia, que la única manera de poder permanecer es estudiando la palabra de Dios. Aleluya.
No hay otra manera, hermanos. Tenemos que preocuparnos. No usted, ya el pastor trae la enseñanza ya suficiente. No usted individualmente, hermano, como decía Josué, esfuércense. Está hablando a los ancianos, está hablando a los oficiales, está hablando al todo pueblo de Israel, que deben ellos leer la palabra. No pueden simplemente pasar los años por pasar. Tienen que zambullirse en las escrituras. Nosotros de igual manera, amados hermanos. Y si no tiene Biblia, compre su Biblia. Algunos más en el celular. Hermano, es bueno el celular, pero compre su Biblia, subraya los textos que a usted le gusta. Hay textos muy bonitos, subrayalo, y eso usted lo medita durante el día o la semana. Tenemos que ser, hermanos, estudiantes de la Biblia. Dígale, hermano, sé estudiante de la Biblia. Sé estudiante de la Biblia, hermano. Aleluya. Gloria a Jesús. Qué lindo, hermanos. ¿Y cuándo va a ser eso? Todavía en agosto. Y bien, hoy sé. ¿Qué dice Hebreos 3:13? Vamos a Hebreos 3:13. Ahí el Señor nos exhorta a todos nosotros, hermanos. Hebreos capítulo 3, verso 13. Dice la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? 3:13 de Hebreos. Gloria a Jesús. Muy bien. Antes, exhortaos los unos a los otros. ¿Cada semana? No cada mes, no cada año, o cuando sea viejito. Cada día, entre tanto que se dice hoy. Aleluya. Hoy, hermanos, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Para que ninguno se endurezca. Para que el Satanás, a quien es enemigo aférrimo, no tome ventaja. Usted con la palabra, hermanos, usted va a luchar con la palabra. Cuando el Satanás le dijo a Jesús ahí en el ayuno, también Satanás comenzó a hablar de la palabra. También la palabra dice el diablo. Pero Jesús lo reprende, hermanos, al enemigo. Eso está en Mateo capítulo 4. Entonces la palabra hay que oír. Exhortándonos significa animándonos, significa alentándonos unos a otros para estudiar la palabra. Estamos estudiando, por ejemplo, los días martes. Tenemos un bonito tiempo. Estamos hablando de 1 Corintios acerca de la ética cristiana para nosotros como cristianos, nuestra conducta. Los que vienen, gracias a Dios, están conociendo más, aprendiendo más. Así que lo invitamos hoy también para el martes y tengamos este estudio tan maravilloso. Entonces, hermanos, es donde dice el verso antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca el engaño del pecado. O sea que muchos ya se endurecen, ya no hace efecto porque no leen, no ora. Entonces, hermano, fácilmente el enemigo viene y siembra la cizaña y ya después ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos ni siquiera estar en el ayuno. ¿Por qué? Algo sucedió. Pero cuando usted estudia la palabra es totalmente diferente, hermano. Porque la palabra es vida. La palabra es vida. La palabra, hermano, nos lleva a saborear, a deleitarnos en la presencia del Señor. Aleluya. Nos vamos a Josué. Capítulo 23 estamos, ¿verdad? Gloria al Señor. El verso 7. Esto también es tremendo, hermanos. La palabra es poderosa. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. ¿Qué está hablando acá? Como ya, recuerde un anciano, Josué, ya está por dejar de existir. Les dice, no se mezclen. O sea que no
Pueden ustedes casarse con gente que no conoce al Señor. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, nos dice en 2 de Corintios. Vamos a abrir nuestras Biblias. 2 de Corintios. Porque somos un pueblo del Señor, hermanos. Tenemos que obedecer lo que el Señor habla en su palabra. Si queremos matrimonios fuertes, queremos hijos que adoren al Señor, tienen que obedecer a la palabra. 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Verso 18: y seré para vosotros por Padre. ¿Cuánto decimos amén? Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, el Todopoderoso. A su nombre. Es el Señor que nos está hablando en esta mañana, hermanos. Yo sé que todavía tenemos hijos que no son casados, algunos de ustedes. Yo sé que es tan difícil, hermano, cuando el corazón de un joven, nuestro hijo, entre ese flechazo con una Dalila, cuando entra ese flechazo con una egipcia. Es difícil decirle: hijo o hija, por favor, no, él no conoce al Señor, no es posible. No, el corazón es, como dice la Escritura, es malo desde la juventud, es perverso. ¿Se acuerdan de Sansón? Cuando su papá lo llevó a pasearlo a unas ciudades paganas, y de repente Sansón vio ahí a una joven. Le dice: papá, yo quiero esa mujer para mi esposa. Pero era una mujer incrédula, pagana, idólatra. ¿Qué le dice su papá? Hijo, en nuestra parentela también hay señoritas, hay jóvenes. No, papá, a mí me gusta esta mujer. Es el corazón, el contexto actual. Cuando aconsejamos a nuestros jóvenes, yo he pasado por eso, hermano, 4 varones y una dama. Ya se imaginan, hermano. Ay, cada joven de mis hijos, su problema. Y yo sé lo que estoy diciendo, hermano. Y uno de ellos me encaró: papá, usted no sacó mucho tiempo para mí. Me dijo uno de mis hijos, en cuanto a la juventud. Y yo quiero, hermanos, que nosotros, como los que todavía tienen sus hijos, que todavía son jóvenes, tienen que pensar como Josué da el consejo a los ancianos, da el consejo a todo Israel. Y también el Espíritu del Señor quiere que usted entendamos y obedezcamos al Señor. Nuestros hijos tendrán, sí, un día que casarse, pero tiene que ser en la fe del Señor. Eso ya se ha anulado en muchos hogares. Ya. No, pero que se casen nomás. Ya vendrá para el Señor, vendrá, más bien se lo lleva para el mundo. ¿Por qué? Porque no obedecía la palabra del Señor. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice. No hay comunión la luz con las tinieblas. ¿Qué comunión hay que uno como templo de Dios y otro está adorando a Belial, o sea, a Satanás? Pero Dios es tan sabio, hermano. Por favor, mis hermanos padres, mis amadas mamás, orar por nuestros hijos. Quizás no están a la edad de matrimonio, todavía son niños, son adolescentes, ya hay que estar orando para que ellos también en el Señor tengan sus esposas o sus esposos en el Señor. Amén. En el Señor. Porque a veces sucede el caso acá en nuestra iglesia. Hay muchas señoritas que algunos vienen y ven que hay señoritas y pasan adelante, se convierte según pensamos, pero después ya están ahí cargoseando y le dan, dice ya, nos casamos, se casan. Y después, hermano, se casan y después no le vemos nunca a la iglesia. Hay muchos jóvenes así en nuestra iglesia. ¿La culpa quién tiene, hermano? Nosotros los papás. Hay que orientarlos, hay que decirlos: hijo, no te conviene esa joven porque no conoce al Señor. O hija,
No, todavía no, porque no es cristiano. Dios proveerá, te dará un varón o una dama en su momento, porque ese era el consejo de Josué al pueblo de Israel, a los ancianos, a los oficiales. No se mezclen, no hagan yugo desigual. Y esta mañana también el Señor nos dice eso, hermanos, orar por nuestros hijos. ¿Amén? Parece que se molestaron conmigo. Yo ya no tengo aquí mis hijos porque todos son casados, pero tengo nietos, tengo nieta. Tengo una nieta de 28 años, hermano. Yo he orado mucho con mi esposa. Viene la noticia, me dice, papá, ya voy a tener mi compromiso y yo me preocupo. ¿Y quién es? Es fulano de tal, es hijo del pastor tal, él también es cristiano, estudiando, ya terminó teología, está en la universidad y pronto viene allá en diciembre, ese próximo mes, viene a pedir la mano a mi hija Damaris. Y el día 14 de febrero va a estar acá con nosotros, lo voy a conocer recién a mi ¿qué se dice? A mi sobrina, mi nieta. Nieto político. ¿Se dan cuenta? Pero tenemos que ser en el Señor, es del Señor, hermano. Si me dijera a mí, papá, como me trata mi nieta, porque mi nieto también de 20 años, él todavía su corazón, le digo, por favor, ese corazón que no lata mucho, tenlo todavía ahí. Porque yo digo así cuando conversamos, me llaman siempre mis nietos. Y me dice, papá, ¿cómo está usted? Sí, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo va? Cuidado con las dalilas. Yo le digo de frente así. Cuidado con las egipcias. No, papá, todavía. Estoy orando al Señor, que Dios te en su momento, termina tus estudios y ya cuando tengas terminar tus estudios, tienes ya un lugar donde llevar a la esposa, bien. Si no, todavía hijo, ten cuidado. Entonces, amados hermanos, tenemos que así. Si amamos a Dios, tenemos que amar también a nuestra familia, amados hermanos. Y esto sea para nuestros jóvenes. Cuidado, algunos jóvenes vienen y que pase un tiempo, pues, no es el momento nomás. Si es del Señor, amén. Pero si no es del Señor, no tiene que usted adelantarse. Dice Josué que no deben ellos mezclarse, no deben dar fácilmente sus hijos porque, bueno, quieren ya que se vaya de casa. No, hermanos. Aleluya. Vamos a Josué. Queremos terminar ya esta enseñanza. Próximo ya hablar de otro libro, de los jueces ya. Gloria a Jesús. Muy bien, hermanos. Entonces, el versículo 8, 23:8. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. O sea, la victoria, ellos siempre llevaban. Josué como guerrero, hermano, se le estaba ahí como líder, hermano, pudo llevar a la victoria. Por eso vemos que en el verso primero que hay sosiego, hay paz, porque, hermanos, temieron a Jehová, obedecieron al Señor y el Señor les daba la victoria. Gloria a Jesús. Vamos a ver las promesas de Dios que nunca fallan. Verso 14, nos vamos ya al 14 para avanzar, hermanos. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconocer pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho a vosotros. Todo os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Las promesas de Dios son estables, amado hermano. Lo que Dios ofreció a su pueblo Israel, cumplió el Señor. A pesar de sus tantas infidelidades, pero Dios es fiel. Igual nosotros, hermano. Nosotros también, y bien raya el alma, hermano, estamos ya, hay ciertas cosas, a veces ahí tomamos decisiones que no son buenas, o hay ciertos problemas en el trabajo y estamos de discusión, todo eso. Pero Dios, sus promesas son estables. Sus promesas, hermano, lo que prometió al pueblo de Israel, Él va cumpliendo. Las promesas de Dios nunca fallan, amado hermano, nunca fallan. Su pastor le fallará, pastor asistente lo fallará, su líder le fallará, pero Dios nunca lo va a fallar, hermano.
Por eso Él es digno de confianza. Por eso Él es, hermano, que su fidelidad, tal como hemos cantado hace temprano, que su fidelidad, hermanos, nos va a perseguir a nosotros. Su fidelidad, hermano, donde vayamos va a estar con nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque Él no se contradice. Él es fiel en todo tiempo. ¡Aleluya! Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Segundo punto, Dios le hace recordar su fidelidad. Capítulo 24, verso 1 al 7. Ahí, pero vamos al verso 13, porque ya la hora avanza. 24, verso 13. Dios les hace recordar su fidelidad. ¿Qué nos dice ahí, hermanos? Os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Dios está hablando, hermano, a su pueblo. Si usted lee el capítulo 24, del 1 hacia adelante, está haciendo recordar Moisés o Josué, está haciendo recordar cómo Dios bendijo a Abraham. ¿De dónde lo sacó? De tierra extraña, de idolatría. Él nos habla versículo del 1 en adelante. Lo que quiero avanzar es esto, hermanos, sobre el punto 2. Dios le hace recordar su fidelidad. Verso 13, os di la tierra y las ciudades, las viñas. Oh Señor, todo lo que poseía Israel provenía de Dios mismo. ¿Cuánto decimos amén? Todo lo que usted tiene no es por nuestras habilidades, hermano. Todo lo que usted tiene, por la gracia del Señor, la bendición que usted tiene, porque a Él, hermano, le ha placido en su corazón bendecirnos a nosotros, dándonos una esposa, hijos, hijas, nietos, dándonos un trabajo, dándonos, hermano, una empresa. Lo que usted tiene, hermano, es porque Dios en su gracia le ha bendecido a usted para honrarle a Él, para bendecir su nombre y también para compartir con quienes tienen necesidad, hermano. Por eso Dios nos bendice, como acá le está diciendo cómo es nuestro Dios, hermano. Le hace recordar al pueblo de Israel que Él siempre ha sido fiel. Este verso 13, hermanos, os di la tierra, dice, santo, por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis. Oh Señor, habla ahí, hermano, las viñas y olivares que no plantasteis, comiste. O sea que Señor bendijo a su pueblo, como también nosotros somos bendecidos. ¿Cuánto decimos amén? Diga a su hermano a su lado, somos bendecidos en Cristo el Señor. Somos bendecidos en Cristo, hermanos. Somos bendecidos. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Tercer punto, elige a quién serviréis. Estamos en el capítulo 24. Y esto vamos al verso 14. Elige a quién serviráis, a quién servir. Ahora pues, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitar entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río, y en Egipto servir a Jehová. Gloria a Dios. Una elección muy seria, hermanos. Josué nos está diciendo en este tercer punto, elige a quién debemos nosotros servir. Y le dice a su pueblo, ahora ustedes elijan a quién servir. Hermanos, es una decisión muy seria, una elección muy seria en este verso 4. Y el 15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvéis vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Elige a quién servir, dice, hermano. Igual en esta mañana, hermano, ¿por qué claudiquemos en dos pensamientos? Si Jehová es Dios para nosotros, hay que servirle, hermano. Si Baal y todo eso
¿Es Dios para nosotros? Hermano, depende de la decisión de uno. Pero Josué, él, una manera muy personal, él anuncia a los ancianos, anuncia a los oficiales, anuncia a sus guerreros y a todo el pueblo de Israel. Dice, él habla, anuncia personalmente, yo y mi casa serviremos a Jehová. En esta mañana diga usted también junto conmigo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora dígalo usted solo, pero con certeza. Amén, como un grito de guerra tiene usted, yo y mi casa serviremos a Jehová de los ejércitos. Aleluya. Porque no hay lugar para el enemigo cuando nuestra familia, hermano, es del Señor. No hay grieta, no hay ni siquiera por ahí algo que pueda dañar la familia. Cuando todos somos del Señor, hermano, todos hablamos del mismo lenguaje, todos oramos juntos, todos sacamos nuestro devocional juntos, aleluya, todos cantamos, todos, hermano. ¿Por qué? Porque nuestra casa, nuestro hogar es del Señor, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. La renovación del pacto vemos del verso 16 al 28. Un poquitito avanzamos, hermano, para terminar. Verso 16, dice así, 24:16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Eso era de palabra nomás, hermano, eso era así, boquilla nomás. 17. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo y al que habitaba en la tierra. Nosotros pues, dijeron ellos, se entusiasmaron, porque dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ellos también se entusiasmaron, muy emotivo, y dijeron en el verso 18, nosotros también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Hasta ahí, aplauso para ellos también, pero tenían dioses todavía en su vida, hermano. Igual quizás nosotros también. Yo sé que servimos al Señor, pero todavía quizás hay algunos ídolos que somos idólatras, quizás a qué, puede ser al fútbol o al celular, que estamos en el celular ahí, nos quita tiempo. Vamos a almorzar, está con el celular, puede ser eso tu ídolo, hermano. Todavía hay. Por eso que ellos se entusiasmaron y dijeron, nosotros también serviremos a Jehová. Pero no fue así, tenían sus dioses ahí metidos. El siguiente verso, 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. ¿Cuántos decimos amén? No podemos servir a Jehová porque dijo al pueblo, ancianos, hermanos oficiales, por favor, dijo él. Sí, ustedes dicen que sí vamos a servir, pero todavía tienen sus dioses de los amorreos, hay de los cananeos, están ahí sus ídolos. Tienen que ustedes desaparecerlo. Cuando Cristo llega a la vida, hermano, se renuncia a toda clase de vicio. Cuando viene uno al Señor, hermano, el Espíritu Santo lo hace entender que ya esa vida antigua no debemos continuar, sino hay algo nuevo que vamos conociendo a través de su palabra, hermano. Y por eso Josué le está diciendo, Dios es un Dios celoso, ustedes lo dicen, pero tienen que anular, tienen que ya destruir esos ídolos. Verso 19. No sufrirá vuestras rebeliones y nuestros pecados. Verso 20. Si dejáis a Jehová y serviréis a dioses ajenos, Él se volverá y os dará mal y os consumirá después que os ha hecho el bien. 21. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que Jehová serviremos. 22. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. O sea que entre la espada y la pared puso Josué al pueblo, a los ancianos, a todos ellos, ustedes mismos son testigos lo que vamos a hacer en estos momentos, porque nuestro Dios es celoso, es santo. Ustedes tienen que anular toda esa vida antigua, dejar todos esos malos, esos ídolos que traen celo a nuestro Dios. Y el verso nos dice entonces que Josué les dijo a ellos,
Verso 23, quitar pues a los dioses ajenos que están entre vosotros. 23, quitar pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinar vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. ¿Qué ídolos hay en su vida, hermano? ¿Qué? ¿Cuál es que da usted prioridad antes que al Señor? ¿El sueño? 5 de la mañana es el horario para orar todos juntos, lo que hemos programado en la iglesia. Yo felicito, algunos hacen a las 3 de la mañana. Amén, gloria al Señor. Pero ¿qué de los que no se levantan? No porque se conecte con nosotros. Lo que yo quiero es que usted se conecte con el Señor de los cielos. Orar cada mañana. Quizás sea su ídolo y usted la pereza. Usted lo sabe. No, todavía un ratito. Falta todavía 10 minutitos. Y estos 10 minutos se le va. Ya son las 6 de la mañana. Se acabó el devocional. Yo sé que a muchos les pasa eso, hermano. Pero puede ser su ídolo usted. La pereza, el sueño. O el trabajo. Usted trabaja extra. Y no le da lugar al Señor. Por eso Josué les habla de todo su corazón. Le dice, verso 23, quitar pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinar vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto, no solamente fue verbal, sino dijo, vamos a hacer un pacto. Si ustedes lo dicen de verdad, hagamos un pacto. Aleluya. Un pacto es algo que es serio, algo que no se puede, hermanos, anular. Es como el matrimonio. El matrimonio no es un contrato. No, un contrato se termina. Por ejemplo, este mes ya se termina el contrato de uno de los anexos. Que hemos hecho un contrato por un año. Ya contrato por un año. Entonces ya, si el Señor dice de la casa hasta aquí nomás, entonces se anula. Ya no hay nuevo contrato, se terminó. Pero un pacto es diferente. Un pacto es algo, hermano, que más serio. Un pacto es algo que no se puede, hermanos, romper el pacto. Por eso dice Josué, ustedes lo han dicho, serviremos a Jehová, vamos con todos nuestros hijos, pero vamos a hacer un pacto. Y eso fue lo que hicieron, hermanos. Verso 24, el 25, entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó ahí debajo de la encina que está junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Sea pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. ¿A su nombre? Para no mintáis contra Dios. Un pacto es serio, hermano. Usted y yo hemos hecho pacto de servirle hasta nuestra muerte a nuestro Señor, hermano. Y no podemos nosotros doblegar ni achicar. Tenemos que continuar. Oh santo. Como algunos dicen por ahí, aunque cayendo y levantando, no. Aunque cayendo, pero siempre levantando, siempre siendo, hermanos, conquistadores de la vida que Dios nos ha dado. ¿Y qué más dice este verso 28? Y envió Josué al pueblo cada uno a su casa, a su posición. Ya ahí total, y luego ya Josué deja de existir. El siguiente verso 29, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Así termina Josué sus días, pero recomendando al pueblo de Israel. Hermano, también yo les digo con todo corazón, nosotros también estamos ya en la tercera edad. Yo y mi esposa ya estamos, algún día también voy a hacer lo mismo como Josué y diré, pueblo del Señor, quiero hacerle recordar que ustedes deben servir a Jehová nuestro Dios y así de esa manera permanecer fieles al Señor, porque eso es la voluntad del Señor, hermano. Porque no podemos tampoco nosotros, hermanos, vivir por vivir, sino también tenemos que
sentirnos ya cuando las fuerzas no están más allá, decir, iglesia del Señor, hasta aquí, ahora sí, la iglesia levantará un nuevo pastor, una nueva familia pastoral para seguir honrando el nombre del Señor. Aleluya. Pero llegará su momento. ¿Cuándo será? No sé. Quizás, no sé, ¿verdad? Solo el Señor lo sabe, hermano. Pero mientras tanto todavía vamos a ir trabajando, vamos a ir alabando al Señor. Nos ponemos en pie, amada iglesia. Vamos a orar por nosotros mismos en esta mañana. Pónganse de pie, hermanos. Aleluya. Gloria a Jesús. Ministro de alabanza, ¿puede pasar, por favor? Vamos a cantar, hermanos, que el Señor siempre es fiel. Vamos a cantar tu fidelidad y oramos al Señor, hermano. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Escucha, amado hermano, si en estos momentos el Señor habló a tu corazón, yo no sé qué ídolo tiene usted, pero en este momento póngalo al Señor, cuenta a tu Señor. Ya tengo estas flaquezas, debilidades, cuenta al Señor un momento, vamos a orar, hermanos. Estamos en un tiempo de ayuno, oración también, la iglesia, y quisiéramos todos juntos, hermanos, en el nombre del Señor, como Josué, ser transparente. Amado Dios, tú que sabes de nosotros nuestro levantar, nuestro acostar, nuestro caminar, no hay nada oculto en tu presencia, Señor. Es posible que todavía hay algunas flaquezas, debilidades o algunos ídolos que tratan de dominarnos, Señor. Pero en esta mañana, tu pueblo, Señor, ellos están dando a conocer lo que son, Señor. Tener misericordia, Padre. Queremos servirte, Señor, a ti, dando siempre lo primero, porque eres tú el Señor de señores. Eres tú el Señor de tu iglesia. Amado Dios, que la enseñanza en esta mañana no solamente sea una reflexión o una información, sino mucho más que eso, Señor. Podamos llevar nuestros corazones para poder servirte en todo tiempo, Señor, dejando a un lado todo lo que nos impida y darte siempre a ti lo primero, la gloria, la honra, la alabanza. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por los que están enfermos, hermanos. Ahí donde esté. El día de hoy, recuerden que en la noche tenemos nuestro servicio a las 6 de la tarde. No se olviden que si te perdiste esta prédica, todo lo subimos a YouTube, así que nos pueden visitar. No se olviden que los martes tenemos servicio de oración a las 7, tenemos servicio de damas los miércoles y los jueves tenemos servicio de varones. Asimismo también tenemos los sábados servicios de jóvenes y los domingos nuestro servicio central como el día de hoy. Y en la noche, a las 6 de la tarde, tenemos nuestro servicio de adoración. Muchas gracias, familia, por acompañarnos y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Bendiciones. Vi caer, aleluya.